La sustancia gris, ¿no es cierto?, que vemos en la que es central, tiene un asta anterior, un asta posterior. Todo esto es la sustancia gris. La sustancia blanca es periférica, ¿no? ¿Qué significa sustancia blanca? Miles o millones de axones por la sustancia. En cambio, la sustancia gris son cuerpos de neuronas. Por aquí vamos a encontrar cuerpos de neuronas, pero con algunas porciones proximales del axón, pero los axones están en la sustancia blanca. Entonces, esta sustancia blanca, periférica, se va a organizar formando cordones. Cordón dorsal, cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior. Este es el cordón lateral. Entonces, si en un corte de médula colocamos aquí un alfiler, será cordón lateral. Y si el alfiler estuviera aquí, cordón posterior. Y si el alfiler esté adelante, cordón ventral o cordón anterior. ¿No? Ahora, quiero ubicar exactamente dónde es el cordón posterior. Entre el asta posterior y el asta posterior del otro lado. Todo este es el cordón posterior. Del lado derecho, cordón posterior del lado izquierdo. Ese es el cordón. ¿Dónde está el cordón lateral? Entre el asta anterior y el asta posterior. Y el cordón anterior, del asta anterior hacia la línea media. Todo este es el cordón anterior, de forma general. Y estos cordones están formados por miles de axones que están subiendo, ¿no es cierto?, sensitivos, o que están bajando. Bueno, axones motores, los que bajan, y los que llevan información hacia el cerebro o hacia el cerebelo, es una vía sensitiva, ¿no? Entonces va a haber diferentes tipos de fascículos. Ahora estos cordones se organizan luego en fascículos, ¿no? Pasa. Entonces, lo siguiente. Ahora, aquí tenemos que aclarar los términos, ¿no? A veces el término nos bloquea, ¿no? Estamos leyendo y uno dice vía, otro dice fascículo, otro dice tracto, otro dice haz. Los 4 términos significan lo mismo, ¿no? Vía, por ejemplo, vía sensitiva, fascículo sensitivo, tracto sensitivo, haz sensitivo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Miles de axones juntos. De igual forma, cuando nos hablan de sustancia blanca, es axones. Cuando se habla de cordones, son axones, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando se juntan los cuerpos? Se llaman núcleos o columnas. Cuando dice la columna o el núcleo, está hablando de cuerpos de neuronas, ¿no? Miles de cuerpos juntos. Cuando habla de sustancia blanca, de sustancia gris, son cuerpos de neuronas, ¿no? Entonces los términos a veces nos confunden, ¿no? Pero no nos explican, ¿no? Y el libro a veces no está explicado, ¿no? Y esos términos hay que tener en consideración. Entonces aquí, miren, todo lo que está de celeste son vías sensitivas. Lo que está de rojo son vías motoras. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una vía sensitiva. ¿Qué cordón está aquí? Algunos, cordón posterior. Si las clases son para que aprendan, de aquí tienen que salir aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, este es el cordón posterior. A la pregunta, yo coloco un alfiler aquí, nombre y la estructura, ¿qué tiene que poner? Cordón posterior. Ahora, función, o sea, ¿qué vía es? ¿Sensitiva o motora?
Sensitiva. Yo le dije que todo lo que está de color celeste es una vía sensitiva. ¿Y qué significa una vía sensitiva? Que la información está ascendiendo o está descendiendo. Está ascendiendo. Entonces todas las vías sensitivas ascienden, no son vías ascendentes. Todas las vías que bajan son vías motoras. Entonces habrán dos tipos de axones, ¿no? Axones que van ascendiendo, que están llevando información de la vía sensitiva, y habrán axones que están llevando información hacia elementos más bajos como la médula, serán vías motoras, ¿no? Entonces colocamos un alfiler aquí y tienen que colocar cordón posterior, ¿no? ¿Qué tipo de vía si lo ponemos ahí? Vía sensitiva. Ahora, miren, a esto se llama, esta primera porción se llama fascículo gracilis y este de aquí se llama fascículo cuneiforme. Vamos a trabajar con neuronas que, ¿cómo funciona esto, no? Entonces miren, una neurona sensitiva entra por acá. Su cuerpo de la neurona sensitiva va a estar aquí. ¿Cómo se llama esta prominencia? Ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior. Eso ya lo dijimos, ¿no? Se llama ganglio de la raíz posterior o ganglio espinal. Entonces la neurona entra, una neurona sensitiva. Su cuerpo de esa neurona sensitiva siempre va a estar en el ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior. Ahí va a estar el cuerpo de la primera neurona de todas las vías sensitivas. De todas las vías sensitivas. Ahí está el cuerpo. Ninguna neurona se va a pasar y va a tener su cuerpo en otro lado, sino aquí. Esta prolongación del axón que va a la periferia se llama prolongación axónica. Y el axón principal es el que entra. Ahora miren, esa vía viene por aquí, este axón, se ubica en el cordón posterior y luego asciende. ¿Ha hecho sinapsis con alguna neurona aquí? No hizo sinapsis. De frente ha subido. Entonces es la primera neurona. Más arriba, en algún núcleo, va a ser recién sinapsis con su segunda neurona. Ya, pero hasta aquí no hizo sinapsis. Otras neuronas sensitivas ingresan de igual forma, tienen su cuerpo en el ganglio de la raíz posterior, su axón entra, fíjense, cruza la línea media y en el núcleo, en uno de los núcleos del asta posterior, que es un asta sensitiva, hace sinapsis con la segunda neurona. Y la segunda neurona busca el área que le corresponde y por ahí asciende. ¿No es cierto? Entonces, este es otro tipo de vía, ¿no? Entonces, con dos neuronas está ascendiendo y además ha cruzado la línea media. Otro tipo de vía sensitiva es ese aquí. Entra, para no acumular los aquí de vías, aquí es el dibujo, ¿no? Pero lo mismo pasa aquí. Entra la neurona, su cuerpo neuronal, en el ganglio, ¿no es cierto? Entra por la raíz posterior, hace sinapsis en el asta posterior de su lado, no ha cruzado la línea media. Y luego, la segunda neurona va al área que le corresponde y asciende. Entonces hay vías de los tres tipos, ¿no? Ahora, esa es la vía, las vías sensitivas. Las vías motoras, ¿no? Son vías descendentes. Aquí este blanco es una vía motora, ¿no? Esta vía motora, ¿dónde nace? Cuando hablamos de primera neurona de la vía sensitiva, está aquí, en el ganglio de la raíz posterior. Ahora, cuando hablamos de la vía motora, la misma preguntaría,
¿Dónde está la primera neurona de la vía motora? La primera neurona está en la corteza cerebral, en la corteza del cerebro. Ahí está la primera neurona, ¿no? Cuando hablamos específicamente de una vía. Entonces, la primera neurona en la corteza cerebral. Esa neurona, su axón, va descendiendo por diversas estructuras, ¿no? Y cuando llega al límite entre médula y bulbo raquídeo, porque la estructura que está por encima se llama bulbo raquídeo, entonces cuando llega al límite entre bulbo y médula, el 80% de fibras cruza la línea media y se ubica en el cordón lateral aquí. Se va a ubicar en el cordón lateral. Y cuando tiene que salir de este cordón lateral, tiene que ir al asta anterior, que es un asta motora. Ahí hace sinapsis con su segunda neurona. Y esta segunda neurona sale por la raíz anterior hacia el músculo correspondiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 20%? El 20% de fibras vienen, si comenzó en el hemisferio cerebral izquierdo, baja por la hemimédula del lado izquierdo, por el mismo lado, aquí, esta línea que está acá, el 20%. Se ubica en esta área. Ya no está en el cordón lateral, está en el cordón anterior. Ese 20% está en el cordón anterior. Y cuando tiene que comunicarse con su segunda neurona, tiene que cruzar la línea media, ir al asta anterior del lado opuesto. Y ahí se comunica con su segunda neurona y sale. Al final, el 100% cruza la línea media. Cruza el 80% entre bulbo y médula, o al momento de salir, tiene que cruzar de todas maneras la línea media. Entonces, el hemisferio cerebral izquierdo controla al hemicuerpo del lado derecho, ¿no es cierto? Todas estas neuronas motoras van a movilizar todos los segmentos del hemicuerpo del lado opuesto. Entonces, ¿con cuántas neuronas llega al músculo, alumnos? Con 2 neuronas, ¿no? Uno que está en la corteza y la segunda neurona está en el asta anterior. Con 2 neuronas llega, vamos a suponer que sea el bíceps. Con 2 neuronas llegó al bíceps, ¿no es cierto? Si viene por el 80% que cruzó, o viene por el 20% que no ha cruzado, ¿no? Y para el bíceps, por ejemplo, ¿no? Y si tiene que ir al músculo, al flexor corto del dedo gordo del pie, entonces viene de aquí, bajará por el 80 o por el 20%, pero se ubica en el cordón posterior. Ya no será a nivel de la médula cervical, donde estaba el plexo braquial, sino tiene que bajar hasta la región lumbar, donde está el plexo lumbar. Ahí se desprende de su fascículo, irá al asta anterior, a nivel lumbar, para hacer sinapsis con su segunda neurona y salir, ¿no?, por el plexo lumbar hacia el nervio ciático, al nervio tibial, al plantar medial y llegar al músculo, al flexor corto del dedo gordo. Entonces va a tener un trayecto más largo, ¿no? Entonces, la segunda neurona, ¿no?, es la que sale al músculo que le corresponde, ¿no? La primera termina en el asta anterior, es un asta motora. Entonces, resumiendo, aquí tenemos vías sensitivas de color celeste, vías motoras de color rojo, ¿no? Aquí vamos a ver, fíjense.
Habíamos señalado que lo celeste son vías sensitivas, pero cada vía tiene un nombre propio, ¿no? Estas vías se organizan formando fascículos, ¿no? Un conjunto de neuronas aquí, por ejemplo, se llama fascículo espinocerebeloso dorsal. ¿Será una ascendente o descendente? ¿Ah? Su nombre lo dice, mire bien, espino cerebeloso. ¿Va de dónde? De la médula espinal al cerebelo, ¿no es cierto? Pero aquí dice dorsal y aquí ventral. Entonces hay dos fascículos espinocerebelosos. Uno que está en la parte más posterior, otro en la parte más anterior. Igual aquí dice fascículo espinotalámico. Va de la médula espinal al tálamo, pero hay dos, uno lateral y uno ventral. Entonces, todos estos fascículos de color celeste son fibras, son fascículos sensitivos, que están ascendiendo, van a ascender. Y lo de color rojo son fascículos motores. Entonces aquí, por ejemplo, en el cordón lateral, si le pregunto, en el cordón lateral, ¿qué fascículos hay? A ver, de 3 ejemplos de fascículos ubicados en el cordón lateral. Entonces, fascículo espinocerebeloso dorsal, ventral, espinotalámico, aquí, de los motores, fascículo córtico espinal lateral, retículo espinal, rubro espinal. Cuando dice rubro espinal, viene de un núcleo que se llama núcleo rojo. Se llama del núcleo rojo a la médula espinal. Ahora vamos a ver dónde está el núcleo rojo, ¿no? Del núcleo rojo a la médula, ¿no? Listo. Entonces, ahora hay fascículos cruzados como este, ¿no? Y hay fascículos directos que van por la misma médula, pero al final todos van a cruzar la línea media. Esa es la organización de la sustancia blanca, que es periférica. Se organiza formando cordones, y los cordones se organizan formando fascículos. Ahora, ¿cómo se organiza la sustancia gris? Ya, lo de afuera ya lo señalamos. Ahora la sustancia gris. La sustancia gris se organiza formando núcleos. ¿Qué es un núcleo? Un conglomerado de cuerpos de neuronas. Entonces, las neuronas se agrupan formando núcleos. Eso es, ¿de quién? Del asta. Este es el asta anterior. Entonces, el asta anterior, ¿no es cierto?, se va a organizar formando núcleos, que son agrupaciones de neuronas. El asta posterior también se organiza formando núcleos. Entonces, esta asta posterior es un asta sensitiva y el asta anterior es un asta motora. Entonces, del asta motora salen las neuronas motoras como segunda neurona, ¿no es cierto? Y aquí en el asta sensitiva llegarán fibras, neuronas sensitivas, harán sinapsis aquí, y luego su segunda neurona cruzará la línea media o se quedará en su mismo sitio para ascender, ¿no? Entonces, resumiendo, la sustancia gris se organiza formando núcleos. Ahora, Rexel, ¿no?, un investigador, estudia la médula espinal de los gatos, ¿no? Y él encuentra o lo clasifica en láminas, ya no en núcleos. Entonces hay otra forma de sistematizar la sustancia gris, es en láminas. Entonces él encuentra que en la médula espinal del gato hay 10 láminas, ¿no?, de la lámina 1 a la lámina 10. Pero esto no ha sido corroborado en los humanos y ahí terminó. Pero en los libros van a leer la laminación de Rexel, ¿no? Esa laminación, ¿no? Entonces se sigue usando los núcleos
no como sistematización de la sustancia gris. Entonces, aquí, fíjense, cuando cogemos aquí el asta anterior de la médula, que es un asta motora, ahí están los núcleos, ¿no es cierto? Estos núcleos no significa que son esféricos, en realidad son columnas, ¿no? Son columnas. Y cada núcleo, ¿no?, formado como columna, puede abarcar toda la médula espinal, o puede abarcar un segmento de médula, o varios segmentos, ¿no es cierto? Entonces, estos núcleos del asta anterior son núcleos alargados, en realidad son columnas de núcleos que abarcan varios segmentos medulares o un segmento, ¿no? Y se distribuyen, aquí va a haber una disposición de los núcleos, ahora lo vemos, ¿no? ¿Qué núcleos vamos a ver? A partir de estos núcleos salen sus axones. Supone que aquí está el cuerpo de la neurona y el axón sale por aquí. Saldrá por la raicilla, formará parte de la raíz y formará parte del nervio espinal o nervio raquídeo, ¿no? Saldrá como rama anterior o rama posterior, ¿no? Entonces, eso debemos entender, ese concepto, ¿no? El cuerpo de la neurona aquí y el axón sale por la raicilla, se junta con otras raicillas, forma la raíz anterior o motora y luego sale como nervio espinal o nervio raquídeo, ¿no? Lo mismo sucede por aquí, ¿no? La neurona sensitiva entra por aquí, su cuerpo neuronal está aquí y el axón va a ingresar por la asta posterior. Si tiene que hacer sinapsis, hace sinapsis. Y hay neuronas que no hacen sinapsis, se ubican de frente en el cordón posterior y así. Aquí, en el asta, vamos a ver el asta anterior. Cómo se organizan los cuerpos neuronales del asta anterior. Entonces, los cuerpos neuronales del asta anterior se organizan en núcleos. Entonces aquí tendremos un grupo de cuerpos de neuronas formando un núcleo. Aquí tendremos otro núcleo, aquí habrá otros núcleos, ¿no? Entonces, en el asta anterior, ¿qué núcleo vamos a tener? Aquí tenemos el núcleo posteromedial, anteromedial. Son dos grupos que están cerca de la línea media. Cerca de la línea media, por eso se llama anteromedial, está adelante, y detrás el posteromedial. Y el resto de núcleos son núcleos laterales. El que está más adelante será el anterolateral, núcleo anterolateral. Por fuera el posterolateral y por fuera y por detrás el retroposterolateral. Y todos estos grupos están rodeando a un grupo que se llama el grupo central. Este es el grupo central. Entonces, en la médula, en el cordón anterior, vamos a encontrar estos grupos neuronales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la disposición? Estos núcleos mediales se van a encargar de inervar a los músculos de la columna vertebral. O sea, los núcleos mediales van a inervar a los músculos que están cerca a la línea media, ¿no? Los mediales. Le dice aquí, inerva a los erectores de la columna vertebral, a los músculos erectores. Los que están en la parte lateral, ¿no?, va a inervar al miembro superior y al miembro inferior. A los músculos se llaman apendiculares. Entonces, todos estos de aquí serán para miembro superior, miembro inferior, pero distribuidos de la siguiente forma. Los que están más cerca, aquí,
al grupo medial, inervará pues el hombro, el brazo, ¿no? Este de aquí inervará el antebrazo, y este que está más lateralizado al humano, desde el punto de vista motor, a los músculos de la mano. Entonces imagínense este dibujo, hácenlo aquí, ¿no? Entonces ahí no hay distribución, no hay un orden, ¿no? No están al azar, ¿no? Entonces los núcleos mediales para los músculos erectores de la columna, los laterales para los músculos apendiculares, se refiere al miembro superior y al miembro inferior. Ahora, no solo eso, las neuronas que están en la periferia, aquí, ¿no? Las más periféricas de estos núcleos, va a inervar a los músculos extensores, a lo que están aquí. Y las neuronas que están aquí en los núcleos correspondientes, pero por dentro, son más profundos, inervará a los músculos flexores. Entonces aquí hay dos cosas que aprender, ¿no? Los más mediales a los músculos de la línea media, y los laterales, ¿no?, a los miembros superior o inferior, considerando que la mano estaría en la parte lateral o el pie. Las neuronas que están en la periferia para los extensores, y las neuronas que están en plano profundo de cada uno para los músculos flexores. Ahora aquí, por ejemplo, el diafragma. ¿Quién inerva el diafragma? El nervio, ¿cómo se llama el nervio? Frénico. Entonces, el núcleo del nervio frénico, ¿dónde está? Corresponde al núcleo central. Y ese núcleo central, ¿qué segmentos ocupa? C3, C4 y C5. Entonces, este grupo central solo va a estar en este nivel de la médula. Por encima no hay núcleo central, por debajo no hay núcleo central, solo va a estar en este nivel. Entonces, cada núcleo tiene un nivel en el cual se va a encontrar el posteromedial. Estará desde T1 hasta L2, o sea, a lo largo de la médula, desde T1 hasta L2. Por encima no habrá este núcleo ni por debajo. Y aquí inerva a los intercostales y a los músculos abdominales, ¿no? En cambio, el anteromedial está a lo largo de toda la médula espinal. El anteromedial para los músculos erectores de la columna, ¿no? Entonces, aquí con esto constatamos que hay núcleos que están a lo largo de toda y otros en algunos sectores, ¿no?, muy específicos. Aquí hay que explicar los tipos de sensibilidad. Hay dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad consciente y la sensibilidad no consciente. ¿Qué significa? La sensibilidad consciente, nosotros lo percibimos, lo sentimos, ¿no? Y la inconsciente no lo sabemos, porque no llega a la corteza cerebral. Toda información que llega a la corteza cerebral, uno hace conciencia de esa información, lo percibe. Y hay información que no alcanza la corteza cerebral, se queda en el cerebelo o en los núcleos profundos del cerebro y no alcanza la corteza. Pero el sistema nervioso necesita de esa información para poder responder, ¿no?, para poder funcionar, ¿no? Entonces, ahora, en la información consciente, ¿de dónde viene? Viene de la piel, ¿no? Y esa información que viene de la piel se llama esterocepción, ¿no? Entonces,
esta información esteroceptiva que viene de la piel, ¿quién lo recoge? En la piel, ¿quiénes estarían? Los receptores, ¿no? Y los receptores de dolor se llaman terminaciones libres, los receptores de presión, que son los corpúsculos de Pacini, los receptores del frío, corpúsculos de Krauss, del calor, corpúsculos de Ruffini, ¿no? Entonces, cada tipo de estímulo tiene un receptor periférico que está en la piel. Esos esteroceptores, ¿no? Que son receptores, llevan información esteroceptiva hasta la corteza cerebral y uno hace conciencia. Entonces, ahora, ¿de dónde viene la información propioceptiva? ¿De dónde viene? Viene de los tendones, ya de tejidos profundos, de las cápsulas articulares, de los ligamentos, del periósteo, de la fascia de los músculos, de la aponeurosis de los músculos. Viene de esa zona anatómica y esa información llega a la corteza cerebral. Entonces tenemos dos tipos de información, esteroceptiva y propioceptiva, ¿no? Ahora, esta información propioceptiva, ¿no? ¿Para qué o qué tipo de, cómo lo diferenciamos? Por ejemplo, el paciente, ¿no? Dice, trae información de sentido de posición. ¿Cómo evaluamos esto en los pacientes? Al paciente se le pide que junte sus párpados, ¿no? Y que extienda la mano, la palma mirando hacia arriba, con los dedos separados. Se le dice, no, yo voy a tocar la punta de uno de sus dedos y lo voy a doblar hacia arriba o hacia abajo. Usted, sin mirar, me va a decir para dónde está su dedo. Entonces tocan la punta y si le elevan, el paciente va a sentir que su dedo está hacia arriba, ¿no? O está hacia abajo. Entonces, pero el paciente no ha visto cómo está su dedo, pero ¿cómo sabe en qué posición ha quedado? Entonces ahí, ese es el sentido de posición de cada segmento del cuerpo, ¿no? Y el sentido sinestésico es cuando ustedes, imagínense, están acostados de noche en la cama, están descansando, y ustedes sin pensar van a saber en qué posición, perdón, sin mirar, van a saber en qué posición está el pie derecho, el izquierdo, el brazo derecho, el brazo izquierdo. ¿Cómo saben sin mirar en qué posición está? Entonces el cerebro todo el tiempo está recibiendo información de la posición del cuerpo humano o de los segmentos del cuerpo, ¿no? A cada instante. Eso se llama el sentido sinestésico, ¿no? Y eso es importante, esa información es importante. Sin esta información uno no puede actuar. O sea, no va a haber movimiento. No necesita saber la posición de fondo. Ahora, la información no consciente es información que viene de los mismos elementos anatómicos de la consciente, aquí, de esto. O sea, viene del tendón, de la cápsula articular, del periósteo, de la fascia, pero no llega a la corteza, va al cerebelo. El cerebelo necesita esta información. ¿Qué otra información? La enteroceptiva. ¿De dónde recoge, de dónde viene la información enteroceptiva? Viene de las vísceras, ¿no? Aquí, ¿qué vísceras, por ejemplo? Del corazón. ¿De dónde más? Llega del pulmón, de los intestinos, de las vías urinarias. Toda esa información de estas vísceras, y ustedes no son conscientes, ¿no? Nadie es consciente. Es información no consciente, pero
los núcleos subcorticales que están debajo de la corteza, el mismo cerebelo necesita esa información. Pues nunca nos enteramos de la información no recogida por los enteroceptores, que recoge información enteroceptiva. Entonces, vamos a ver las vías ascendentes, ¿no? O vías sensitivas. Las ascendentes, cuando habla de vías ascendentes, es una vía sensitiva. Cuando habla de vías descendentes, son vías motoras. Entonces, ¿dónde se ubica? Aquí es una vía ascendente, una sensitiva. Se llama vía del cordón posterior lemnisco-medial, así se llama. La vía, ¿no? ¿Por dónde pasa esta vía? Pasa, ¿por dónde? Por el cordón posterior, por la vía del cordón posterior, pero formando fascículos. La porción que está más cerca de la línea media se llama fascículo gracil o gracilis, y la que está por fuera se llama fascículo cuneiforme. Entonces, estas dos vías que forman parte de esta, ¿no?, que se encuentran en el cordón posterior, ¿no? ¿Qué pasará si yo les agarro y con un bisturí lo corto? ¿Qué perderé? ¿Movilidad o sensibilidad? Se pierde la sensibilidad. Pues lesión del cordón posterior, pérdida de la sensibilidad. Ahora aquí podemos decir qué tipo de sensibilidad: dolorosa, presión, temperatura, vibratoria, de posición, ¿no? Entonces a eso vamos a ver ahora, ¿no? Entonces aquí tenemos la vía, se llama vía del cordón posterior lemnisco-medial, ¿no? Es una vía ascendente. No, primero vamos a ver cómo es la distribución de esta vía. Entonces aquí tenemos el miembro inferior, el abdomen, el tórax, el miembro superior. Entonces la información que es recogida de los miembros inferiores, ¿no?, va, su primera neurona, ¿dónde estaría? ¿Dónde está la primera neurona? En el ganglio espinal, ¿no?, en el ganglio de la raíz posterior. Ya le dije antes, todas las primeras neuronas, ¿no?, sensitivas están dentro del ganglio de la raíz posterior o ganglio espinal. Entonces, esta neurona ingresa, ¿no?, dejando su cuerpo fuera, y se ubica cerca de la línea media. Se ubica cerca de la línea media y asciende por ahí hasta encontrarse con la segunda neurona, ¿no?, a nivel del núcleo gracil, que es el más medial, y aquí está la segunda neurona, cruza la línea media, aquí recién cruza, y luego asciende hasta el tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral. De igual forma, las neuronas que nacen en el abdomen y en el abdomen entran a la médula, se ubican por fuera del primero, por fuera de este, y ascienden. Lo del tórax por fuera, lo del miembro superior son los más laterales. Entonces aquí hay un orden, cómo van ascendiendo las fibras. Todo esto va por el cordón posterior. Habrá un grupo que forma el fascículo gracil y otro el cuneiforme, ¿no? ¿Cuál es el más medial? El fascículo gracil. El más lateral, el cuneiforme. Estas primeras neuronas van a hacer sinapsis con su segunda neurona en el núcleo gracil
las más mediales, y en el núcleo cuneiforme las fibras más laterales. Hacen sinapsis con su segunda neurona, que va a cruzar la línea media, ¿no? Y luego asciende hasta el tálamo. En el tálamo hacen sinapsis, en el núcleo ventral posterolateral hace sinapsis con la tercera neurona, y la tercera termina en la corteza cerebral, ¿no? ¿En qué área? En el área que le corresponde a cada segmento corporal. En esta corteza hay una disposición o una distribución de cada segmento del cuerpo, ¿no? ¿Con cuántas neuronas llegó arriba? A ver, ¿qué dice? 2. ¿Con cuántas neuronas? 2. Con 3. ¿Dónde está la primera neurona? En el ganglio de la raíz dorsal. ¿Dónde está la segunda? En el núcleo gracil, en el núcleo cuneiforme. Eso tienen que escribir en el examen. Primera neurona de toda la vía sensitiva en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? De todas las vías sensitivas. Y ahí lo que va a variar es la posición de su segunda neurona. En este caso, de esta vía, está en el núcleo gracil y cuneiforme. Ahí está su segunda neurona. ¿Dónde está la tercera neurona? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí está la tercera neurona y termina en la corteza cerebral. Entonces, esa información es consciente, termina en la corteza. Ahora, si nos preguntan, ¿en qué parte de la corteza cerebral? La corteza cerebral tiene zonas que se llaman circunvoluciones, ¿no? Va a terminar en la circunvolución frontal ascendente, ¿no? O, perdón, parietal ascendente. Circunvolución parietal ascendente. Ahora, Brodmann aquí está el nombre arriba, ¿no? Corbinian Brodmann fue un histólogo alemán. En 1909 estudia toda la corteza cerebral y encuentra que hay 52 áreas, ¿no? Pero estudia el cerebro humano y algunos cerebros de los monos, y mezcla estas 52 áreas, ¿no? Del cerebro humano y del mono. Entonces, cuando buscamos en los libros, en las figuras, las 52 áreas no están. Hay áreas que no existen, pero esos están en los cerebros, en la corteza de los monos. No están las 52 áreas, ¿no? Pero, entonces, ¿dónde termina la tercera neurona? Termina en el área 312. ¿De quién? De Brodmann. ¿No? Ahora viene un neurocirujano, ya después, ¿no? Investigador. Él, en cada cirugía que entraba, exploraba, estimulaba cada una de estas zonas del área 312. Exploraba, ¿no? Y estimulaba, y él mapea toda esta zona, ¿no? Y encuentra que el miembro inferior está en la cara interna del hemisferio. En una pequeña área está el pie, la pierna, el muslo y la cadera. Y en este pequeño sector está la pelvis, el abdomen y el tórax. Pero encuentra una gran área para la mano y un área grande para el dedo pulgar y para la cara. Entonces, ¿por qué una pequeña área para el pie o el miembro inferior y una gran área para la mano? Y eso es por la función. Los segmentos anatómicos que tienen mayor actividad ocupan más áreas, ¿no? De ahí saldrán más grupos neuronales para este segmento. Entonces, Penfield, ¿no? A esta área le llama el homúnculo sensitivo de Penfield.
se llama homúnculo sensitivo. Este hombre es deformado, se llama homúnculo sensitivo de Penfield. Penfield se escribe P-N y le agregan de la galleta Phil, ¿no? Penfield, ¿no? Junto, todo junto. ¿Eso fue un neurocirujano? No. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de información está llevando? ¿Qué dice aquí? La función lleva información propioceptiva consciente. ¿Qué significa propioceptiva? ¿De dónde trae información? De las cápsulas articulares, de los tendones, del periósteo, de todos los músculos. Va a depender, bueno, si estamos en el miembro inferior, de la cápsula articular de cada articulación, del periósteo de cada hueso, ¿no? De la fascia de cada músculo, de los tendones, ¿no? Del miembro inferior. Lleva información propioceptiva. Toda esa información termina en el área, si es del miembro inferior, ¿dónde terminará? En la cara interna de la corteza, acá, en el área que le corresponde, ¿no? ¿Qué más? Consciente, porque nosotros vamos a saber en qué posición está cada segmento de nuestro cuerpo, ¿no? También lleva tacto discriminativo entre dos puntos. Para evaluar esto, al paciente que a ver, junte sus párpados, usted no va a ver, extienda la mano y le voy a colocar un objeto en la palma. Usted lo cierra y lo analiza, ¿no? Le dan un tajador, vamos a poner, ¿no? El paciente lo va a palpar, lo va a describir y le va a decir el nombre, pero no lo ha visto. Si no lo ha visto, ¿cómo es que describe? Por el tacto, ¿no es cierto? Ese tipo de información se llama tacto discriminativo. Le dan una moneda con el pulpejo de los dedos, puede decirnos de qué valor es, ¿no? Si es el 5 o el 10 o el 20, ¿no? Entonces, eso se llama tacto discriminativo. ¿Por qué entre dos puntos? Bueno, los neurocirujanos en su maletín llevan un montón de cosas para evaluar la parte neurológica en los pacientes, ¿no? Y entonces tienen un compás metálico de 2 puntas. Entonces, esas puntas lo separa y le dice al paciente: yo voy a tocar en la superficie de su cuerpo y usted me va a decir si son 2 puntos o 1 punto. Separa el compás de la punta, entre ambas puntas 10 centímetros más o menos, y lo coloca en la espalda, en la piel de la espalda, y en un mismo momento tiene que tocar, y el paciente le dice como 2, porque ha sentido 2 puntos. El neurólogo acorta la distancia, pone a 7 centímetros, toca de nuevo y el paciente le dice como 2, lo pone a 5 centímetros de distancia y el paciente va a decir como 1. O sea, ya no diferencia más, ¿no? En cambio, si hace lo mismo en la palma, para sentir como 1 va a estar tan cerca como 1 milímetro o 2 milímetros. ¿Qué significa? Hay zonas de la piel que es más sensible que hay zonas que no requieren de esta función, ¿no? Entonces, para valorar esto, el neurólogo tiene un compás de 2 puntas, ¿no? Por eso se llama tacto discriminativo entre 2 puntos. ¿Y qué más? ¿Qué otra función tiene esa vía? La sensibilidad vibratoria. Cuando ustedes están sentados, estudiando, de repente empieza un temblor. ¿Y cómo perciben el temblor? Por la vibración. Esa información asciende. ¿Por qué vía asciende esa información? Por la vía del cordón posterior del menisco mediano, ¿no? ¿Qué pasa si corto todo el cordón posterior? Se pierde toda esta información.
¿Y qué va a pasar? El cuerpo necesita toda esta información a cada instante. ¿Qué dice aquí? Sin esta información de fondo, la ejecución del movimiento se vería gravemente alterada. O sea, necesitamos esa información, ¿no es cierto?, para poder caminar, para escribir, para hacer algún trabajo específico. Necesitamos información de fondo. Entonces, esa es la vía del cordón posterior, lemnisco. ¿Y por qué le llaman lemnisco medial? La vía del cordón posterior, porque va por el cordón posterior. ¿Y por qué lemnisco medial? Porque fíjense, este grupo de fibras aquí, su segunda neurona, los axones de la segunda neurona, aquí forman un fascículo. Este fascículo se llama lemnisco medial. Solo esta zona de aquí. No, por eso le llaman vía del cordón posterior, lemnisco medial. Entonces, en el examen les puedo decir cuántas neuronas tiene la vía del cordón posterior, lemnisco medial. ¿Cuántas neuronas? ¿Aló? 3 neuronas, ¿no? La primera, ¿dónde está? En el ganglio espinal del raíz posterior. La segunda, en el núcleo gracil y cuneiforme. La tercera, en el tálamo. ¿Qué tipo de información? ¿Es cruzada o es directa? ¿Cruza, le estoy diciendo, cruza la línea media o no? Cruza la línea media. O sea, todo el hemicuerpo del lado derecho va al hemisferio cerebral del lado izquierdo, ¿no? Aquí es lo mismo. Vamos a ver otra vía. ¿Será sensitiva o motora esta vía? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Espino talámico. Va de dónde? De la médula espinal al tálamo. O sea, es una vía sensitiva. ¿Qué tipo de información lleva esta vía espinotalámica? Información dolorosa, información térmica e información táctil. Entonces, ¿dónde está la primera neurona del